sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó? ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son. Dile: Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dile: Dios poderoso, de ti llenas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, Dios. Hoy te cantamos, Señor. Todos cantamos a ti. Todas las cosas vienen de ti. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, el gran yo soy. Dile fuerte: Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltaremos. Cierra tus ojos. Vamos a decirle gracias, Padre, por este día. Gracias porque podemos estar reunidos en tu presencia. Y hemos venido, Señor, a darte la gloria y la honra, Padre, la gracia y la alabanza, Señor.
Pero te pedimos también, Señor, que nos honres con la presencia del Espíritu Santo, Padre, y bendiga, Señor, también nuestra vida. Pon en nosotros un corazón receptivo, Padre, un corazón sensible a tu palabra, una mente cubierta, Señor, para recibir la palabra, Señor, y que seamos buena tierra para que la semilla dé su fruto. Así que gracias, Padre, esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1 y vamos a leer una historia muy interesante. ¿Todos están listos para la palabra del día de hoy? Amén. Bueno, ponga atención y vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 1. Ahí vamos a empezar a leer. ¿Listos para la palabra el día de hoy? Amén. Bueno, ponga atención. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, o en la primera carta, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables o indudables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de, ¿qué dice ahí? Del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto se hacía referencia a lo que se conoce como el día del Pentecostés. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y por último leemos el 9: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Amén. Bueno, pues el tema del día de hoy se llama Testigos de Cristo. Así se llama. Y vemos ahí que fue una clara instrucción que el Señor daba a sus discípulos. Pero yo quiero hablarles de algo. Miren, los seguidores de Cristo, los contemporáneos, los que anduvieron con Él, pudieron ver cosas extraordinarias, cosas increíbles, como el hecho de que Jesús fue arrebatado en una nube y fue llevado al cielo. Esas y otras cosas más, señales y prodigios, como lo menciona la Biblia, como caminar en el agua, como multiplicar los panes, como sanar a un leproso, como revivir a un muerto, como sanar la lepra, devolver la vista, liberar a una persona con un espíritu inmundo, a varias personas. En algunos relatos de las Escrituras dice que llegaba tanta gente buscando a Jesús para que los ayudara, que terminaban agotados. Y el Señor decía: vámonos al monte a descansar. Y les digo, las personas de ese tiempo pudieron ver esas cosas. ¿Cuánto diéramos nosotros por poder ver físicamente ese tipo de cosas? Sin embargo, lo que acabamos de leer en Hechos de los Apóstoles nos deja ver que aún entre esos testigos de Cristo había algunos que aún seguían dudando del poder de Dios.
por la pregunta que le hicieron. ¿Cuál fue esa pregunta? Le dijeron, entonces, leo el versículo 6 nuevamente, Hechos de los Apóstoles 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y muchas personas, muchos comentarios bíblicos, muchos teólogos coinciden en que la razón de esta pregunta es, creo yo, por la misma causa que algunos cristianos o creyentes nos cuesta trabajo mantenernos en la fe. Muchas veces vamos dando tumbos de fe. En un momento nos sentimos empoderados en la fe, en otros momentos nos sentimos desesperados o sin fe, sin esperanza. Y es que estas personas, conociendo a Dios y el mensaje de Dios, seguían todavía muy preocupados por las cosas terrenales. Para darle un contexto a lo que estamos hablando, o para entender cuál era la condición de los seguidores de Jesús, cuando usted lee la historia de los israelitas, usted se va a dar cuenta que por causa de la desobediencia, de la idolatría, de la infidelidad hacia su Dios, que era muy constante y recurrente, Dios en la época de Jeremías, el profeta, terminó entregándolos, como en otras ocasiones, al dominio de otras naciones. Eran llevados exiliados, eran sacados de su tierra, perdían la condición de pueblo de Dios que Dios mismo les había dado. Y en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, pues no fue la excepción. En ese tiempo no fueron los medos ni los persas, eran los romanos los que tenían sometido al pueblo de Dios, casi esclavizado. Los únicos que no le habían quitado era su fe, pero el pueblo de Dios estaba sometido. Entonces vemos que por esa razón, porque fueron durante muchos años eso que habían padecido. Estamos hablando de siglos de padecer, que llegaran y se los llevaran y los sometían y otra vez y otra vez. ¿Usted qué cree? ¿Que ellos no tenían algo en el corazón? Claro que sí, ellos tenían. ¿Por qué les costaba creer tanto en Dios? Porque las necesidades y las preocupaciones terrenales, lo que ellos estaban viviendo, les dificultaba mantenerse en la fe. Así como a muchos de nosotros, las dificultades y las preocupaciones terrenales hacen que nos cueste mantenernos en la fe. Entonces el Señor Jesús, con la respuesta a esta pregunta, intenta o trata de centrarlos nuevamente en el propósito de la vida cristiana. Y les dijo, esta fue la respuesta: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. O sea, le dijeron, Señor, no vas a restituir el reino de Israel, eso no le corresponde a ustedes. Pero mire, esta palabra sazones, dice, bueno, ¿por qué utilizaron esa palabra? Porque sazonar siempre lo relacionamos con los alimentos. Pero mire lo que significa la palabra sazón o sazonar: punto de madurez o de perfección al que llega una cosa en su desarrollo o evolución. En otras palabras, como cuando comúnmente decimos nosotros, los tiempos de Dios son perfectos. Dijeron, Señor, todavía no nos vas a liberar de los romanos. Dios tiene un tiempo perfecto cuando Él habrá de hacer esas cosas. Pero no estén preocupados en eso. No es cosa de ustedes eso déjenselo a Dios. Pero Dios les da, Jesús no los deja así, les da otra cosa a cambio y les dice en el versículo 8, pero recibirán
poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y aquí viene donde dice el Señor: y me serán testigos. Y así como la gente de aquel tiempo, que Jesús esperaba que testificaran de Él, lo mismo está esperando de usted y de mí el Señor en este momento. Que seamos testigos de Él en toda Jerusalén, en Samaria, y como dice, hasta lo último de la tierra. Entonces el Señor nos está llamando a eso. Y le dijo a usted: hey, tranquilos, no estén pensando en eso. Y suena un tanto como egoísta, ¿verdad? ¿Cómo decir, cómo nos vamos a olvidar de nuestras necesidades, de esta aflicción que estamos viviendo, de nuestras preocupaciones? El Señor nos dice que nos olvidemos de eso y que en cambio recibiremos poder. Hay una promesa muy tremenda ahí. Dios nos está invitando o nos está ofreciendo el poder del Espíritu Santo para hacer muchas cosas en su nombre. Y eso fue lo que el Señor les dijo: no estén preocupados en eso. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña esto? Que las necesidades y las preocupaciones terrenales que nosotros tenemos siempre han sido un contrapeso y algo que compite con la fe y con el verdadero objetivo de la fe. Y cuando nosotros tenemos problemas, necesidades, dificultades, preocupaciones, como que ponemos las cosas en una balanza. Por un lado, Dios me dice que me está llamando a libertad, a bienestar, a paz, a gozo, a prosperidad. Pero por el otro lado veo esta realidad que me preocupa. Y yo creo que por esa razón pusieron en las Escrituras, en Colosenses capítulo 3, verso 1, dice la palabra de Dios: si pues habéis resucitado, ¿con quién? Mire, uno de los significados que tiene el bautismo es una nueva vida, comenzar una nueva vida. Cuando somos introducidos en el agua, en una forma espiritual o metafórica, somos sepultados juntamente con Cristo. Pero dice la Escritura que Él murió y resucitó al tercer día. Y cuando salimos del agua del bautismo, salimos para nueva vida. Y es una resurrección para nueva vida espiritual. Y dice la palabra de Dios: si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice ahí? Buscad las cosas ¿de dónde? De arriba, donde está Cristo sentada a la diestra de Dios. Cristo ya no está aquí en la tierra, está sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué dice el versículo 2? Poned las miradas nuevamente en las cosas de arriba, no en las cosas ¿de qué? De la tierra. Y el versículo 3, ¿qué dice? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida, ¿con quién? Con Cristo. Fíjese qué bonita palabra, está escondida. Nuestro objetivo es estar allá con Él. El soplo de vida, el Espíritu esté con Él. No son las cosas de la tierra, pero nosotros estamos muy apegados a las cosas de la tierra. Porque yo no les estoy diciendo que nos olvidemos, que nos neguemos a que tenemos necesidades. Y no es que Dios no está, ¿cómo le diré? Ajeno a esas cosas. No estoy diciendo que Él está diciendo que nos olvidemos de eso, sino que simplemente dice: si estás juntamente con Cristo resucitado, debes de poner tu mirada, tu atención, tus esfuerzos en las cosas de arriba. Amén. Por eso, mis queridos hermanos, como les digo, el llamado de Dios es a despojarnos de nuestro pasado. Los israelitas del tiempo de Jesús habían sufrido tanto ya durante muchos años por sus propias, eran consecuencias de sus actos, pero habían sufrido tantos despojos, maltratos, esclavitud, exilios,
que no podían sacar, que era una constante en su pensamiento y no les permitía ver lo que Jesús le estaba ofreciendo. Y muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, así somos también. Nuestro pasado, bueno o malo, muchas veces no nos deja tomarnos, nuestro pasado y nuestro presente, no nos deja tomarnos por completo de la fe y vivir gozosos de esos beneficios que Cristo vino a ofrecernos. En la palabra de Dios, en Efesios capítulo 4, verso 22, mire lo que dice la palabra de Dios, para que vea que Él siempre nos está exhortando a una nueva vida. Nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, a los deseos engañosos de nosotros mismos, de nuestra naturaleza humana, de las cosas que nos ofrece el mundo, de los sufrimientos del pasado, de las necesidades del presente. ¿Y qué más dice? En el 23: y renovaos en el espíritu de ¿qué? De vuestra mente. ¿Se da cuenta cómo nos llama a una renovación, a una nueva vida, a una nueva forma de pensar, que ya no esté tan obsesionada con las cosas de aquí, sino que esté más interesada por las cosas de allá? ¿Y qué dice el versículo? Y vestíos, ¿de qué dice? Del nuevo hombre, creado según Dios, a la justicia y santidad de la verdad. Nos llama a una nueva vida el Señor, y esa oportunidad está para ti y para mí, sin importar nuestro pasado, incluso sin importar nuestro presente. Porque nadie puede limitar a Dios cuando se trata de ofrecerle una nueva vida a alguien, pero nosotros tenemos que decidir tomar esa nueva vida, y a veces nos cuesta tomarla. ¿Qué es lo que Jesús nos deja de enseñanza en esto? ¿Te está costando tomarte esa nueva vida? Te voy a dar un secreto: deja de pensar tanto en las cosas de aquí y empieza a acumular tesoros en el cielo. Cristo no, y Dios nuestro Señor Jesucristo no es insensible, queridos hermanos, a nuestras necesidades y preocupaciones terrenales. Si bien Él nos aconseja poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no significa que sea insensibles. Él mismo le dijo: Padre, no te pido que los quites del mundo, porque viven en el mundo, pero que sí que los guardes. ¿Y por qué les digo que no es insensible? Porque Él no nos dejó huérfanos. ¿Qué hizo Cristo? Siendo consciente de esas necesidades y preocupaciones terrenales, nos enseñó a orar para que todas nuestras necesidades sean suplidas por el Padre a través de Él. ¿Sí o no dice eso la palabra de Dios? Y nos enseñó a orar con insistencia y a no cansarnos, y hasta que Dios obre en misericordia y nos ayude y nos haga salir de esa condición, de esa situación, de esa necesidad. Cristo no vino a dejarnos desamparados, Él vino a enseñarnos, y nos enseñó a través de la oración. Y le voy a decir algo, hermano. Tal vez tú has pasado circunstancias donde dices tú: híjole, Dios no me está escuchando, todo lo que le he pedido me ha salido al revés. Pues quiero decirte que aún en ese momento Dios sigue teniendo el control y sigue teniendo misericordia, y siempre tiene una salida para nosotros. Nos enseñó a orar. Otra cosa que dijo: no los voy a dejar solos, les voy a mandar al Consolador, al Espíritu Santo. Y por último, el Señor nos dejó algo muy hermoso que se llama iglesia. Y este es el propósito de este mensaje. Y al final les voy a decir por qué quise predicar acerca de esto. Y quiero que hablemos un poquito: ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de que nos reunamos aquí y hablemos de la palabra de Dios? Y regularmente hablamos de las mismas cosas. Bueno, pues la Biblia
tiene un inicio y un fin. Buscamos hallar sabiduría y compartir mensajes que estén dentro de las Escrituras. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Es ofrecerle al mundo, a la humanidad, la oportunidad de ser salvos. Porque aquí el tiempo de vida del ser humano en la tierra no es nada comparable con la eternidad con la cual somos llamados a vivir en la presencia de Dios. Ese es el principal objetivo de la iglesia. Y esa es la principal razón por la cual estamos y seguimos aquí. Dios nos está llamando a todos nosotros, a todos. Nos está llamando a todos a mantener abierta el arca de salvación. En un tiempo fue un solo hombre el que recibió el llamado y la instrucción de Dios. Y fue un solo hombre a pesar del tiempo, de la adversidad, de las burlas, de las críticas, de las dificultades, el que pudo terminar el arca de salvación, el que la mantuvo abierta hasta el día. Pues Dios nos está llamando, no nomás a mí, a todos ustedes, no nomás a la pastora, a los que sirven, no, también a ustedes, a ser parte y a mantener abierta el arca de salvación. Amén. Por eso, mis queridos hermanos, necesitamos aprender a dejar en segundo plano las cosas terrenales. No estoy diciendo que las olvidemos, no estoy diciendo que las neguemos, simplemente aprendamos a ponerlas en segundo plano, porque si no aprendemos a hacer eso, va a ser muy difícil que participemos de ese llamado que Dios nos está llamando, a ser testigos de Cristo. Quiero que leamos lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 15, verso 1. Ahí vamos a empezar a leer. Mire lo que dice esto. Escuche bien, hermano, lo que dice esta palabra. Así que los que somos fuertes debemos ¿qué? Soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. La vida cristiana, hermano, requiere de sacrificio, requiere de someter a la carne. Y dice el versículo 2: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Se da cuenta lo importante que es compartir el mensaje? Transmitirle a la gente paciencia, transmitirle a la gente esperanza, mantener abierto el arca de salvación. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. A eso nos reunimos aquí, unánimes en un mismo sentir, que si alguien está afligido, pues nos afligimos juntamente con él y oramos con él. Si alguien está contento, pues nos alegramos juntamente con él y damos gracias a Dios con él. Eso es lo bueno que tenemos, eso es lo bueno de estar aquí, eso es lo bueno de ser parte del cuerpo de Cristo. La iglesia no es el edificio, es construir, edificar sobre el cuerpo de Cristo. Él es la piedra angular, dice la palabra de Dios. Y eso es bueno. A veces nosotros somos incapaces de ver el bien que hay en las cosas que hacemos y practicamos.
Y Dios te dice esta mañana, hey, no soy ajeno a tus necesidades, no estoy ajeno a ellos, pero quiero darte un consejo: pon tus miradas en las cosas de arriba. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Si se da cuenta, no dice la palabra todo lo demás lo vas a alcanzar, no, se te va a añadir. Por eso es tan importante esto que tenemos aquí, el ser iglesia, el estar en un mismo sentir, el orar unos por otros, el estar en comunicación, el reunirnos para alabar a Dios. Y si es cierto, vamos a seguir teniendo días, pero como dice el apóstol Pablo, pero no estamos vencidos. Y aquí siempre el propósito de la iglesia, mis queridos hermanos, es mantener abierta la fe, la esperanza, el regalo de la salvación, y estar juntos, unidos.